Podcast número 302. ¿Qué hago con las inseguridades de mi jovencita hija? ¿Qué hago con la autoridad que necesito implantar en la vida de mi hijo de 17 años? Soy un padre que tiene las preocupaciones propias de los que andamos educando jóvenes que están próximos a enfrentar retos en la vida. Por ejemplo, mi joven hija tiene inseguridades, muchos miedos. Miedos cuando tiene que enfrentar algún factor desconocido en su colegio o en aspectos tan básicos en la vida como nuestras salidas, nuestros compartires, una actitud que no había visto en mi hija y que ahora cuando es joven ha empezado a aparecer. Aparte de eso, tengo problemas con mi hijo porque ha empezado a retar mi autoridad, porque próximamente entrará a la universidad y ya hemos tenido algunos inconvenientes en el uso del celular. Por favor, denos algunas recomendaciones. ¿Qué se debe hacer para educar convenientemente a los jóvenes? Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a escuchar el podcast del día de hoy, extractado de nuestra sala de consejería de la Tercera Escuela para Padres. Allí le recomiendo a este padre escuchar ciertas clases. Las clases en donde estuvimos hablando de cómo evitar el bullying en la vida de nuestros hijos. Tú también puedes ir a esa clase si haces parte de la comunidad. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí encuentras la escuela para padres, el taller para matrimonios. Por ahora, le invito a acomodarse muy bien y a tomar apuntes acerca de qué deben hacer los padres de familia con los retos propios de la educación en los jóvenes. Bienvenidos. Nos faltan 2 días. En los 2 días, sobre todo el día de mañana, es bastante importante porque vamos a hablar acerca de esas inseguridades que se anidan en el corazón de los niños, de los jóvenes, en este caso de tu niña. Va a ser bien importante la clase de mañana acerca de esto. En esto juegas un papel muy preponderante porque nadie como un papá para blindar a las niñas de sus inseguridades. La madre y el padre son importantes en la formación de los hijos. Una de las cosas que hace la sociedad hoy en día es tratar de eliminar o al papá o a la mamá, en la generalidad a los papás. Por ejemplo, hay madres que dicen, yo sola me basto para educar a mi hija y puedo sacarla adelante. Y sí, la sacan adelante. El asunto es cómo la sacan adelante, porque tanto es importante la mamá como importante es el papá. Y miremos la importancia que tenemos los padres. La madre pone la parte almática, sentimental, ¿sí? Pone la parte del sensorial, de enseñarlas a ser femeninas, de su mundo, de delicadezas, de la belleza. El padre pone el carácter. Si ustedes, todos los padres que están aquí en esta conferencia, quieren que sus hijas se paren bien ante la vida, ante los problemas y los retos que tiene la vida, ustedes tienen que aprender a disfrutárselas. Nada como el abrazo de un papá, nada como el contacto físico con el papá, nada como pasar tiempo de calidad con el papá, nada como la sinceridad amorosa de un padre que sabe tener conversaciones con sus hijas. Yo con mi hija mayor tengo una relación excelente, con mis hijas de hecho, porque estaban basadas en el contacto físico. Mañana les voy a contar inclusive ejercicios que puse en práctica con cada una de ellas. ¿Por qué no salieron a buscar novio desde temprana edad? ¿Por qué se supieron parar? Y no digo que no tuvieron cuadros en donde sufrieron grandes cuadros de depresión, tuvieron sus propios retos hacia adelante, pero los rudimentos de lo que se hizo en la casa les ayudó en momentos en donde sus mismas compañeras de trabajo intentaban manipularla y llevarla a tomar decisiones equivocadas. Pero nada como el papá, nada como el contacto físico. Mañana hablamos de eso. Nada como ir a la cama con nuestras hijas, que se duerman abrazadas en nuestros brazos. La pequeña se me dormía mientras yo le hacía masaje en la espalda y yo empezaba, desde que eran niños yo les contaba cuentos, me iba a la cama
nacido de Deuteronomio capítulo número 6, que dice que estas palabras que yo te mando hoy se las hablarás a tus hijos y dices, cuando te levantes, o sea, cuando se acueste y cuando se levante. Entonces, yo era el encargado de llevar a mis hijos, varones y niñas, a la cama. Yo los llevaba. Mientras yo estuviera en la casa, yo los llevaba. Los acostaba, me ponía a hacer masajes, les contaba cuentos. Cuando fueron creciendo, les hablaba de la palabra de Dios. Les contaba, además, me encantaba, si estábamos próximos a salir de viaje, de las vacaciones, les contaba, nos vamos para una cabaña que va a ser así, entonces hay la nieve, y ellos me preguntaban, hacía que pasaran el último momento de sus días mientras estábamos hablando. Mientras le hacía el masaje en la espalda a mi hija menor, oraba por ella. Me escuchaban orar por ellos. Te amo, Señor, te damos gracias por la vida que nos das hoy, por la casa que nos regalaste. Te damos gracias por Kissy. Kissy era la perrita chiquita que ellos tenían. Gracias, Señor, ayuda al papá, hacemos esto, oraba. Y me sentían que yo estaba en la cama con ellos. Le daba el masaje y luego ya sabía que yo duraba un tiempito acariciándole su cabello y dándole besos. A veces le hacía perrito. Perrito era que me le acercaba así por toda la cara y le hacía. Y empezaba a olerla por aquí y a lamerla. Con mi hija mayor, cuando yo salía de viaje, le dejaba impregnado mi perfume. Ella se quedaba dormida. Los levantaba, jugaba con ellos a la hora de levantarlos. Los despertaba haciéndoles sonrisas, haciéndoles cosquillas. Hacía que su levantarse y su acostarse fuera diferente, basado en los principios que tiene la palabra de Dios. Pero nada como un papá que llene todos los espacios afectivos en la vida de una hija. Lo que tienes que hacer no es esto. Cuando uno le dice a un hijo que sea valiente, lo está tratando como si fuera débil. O sea, decirle a la niña que sea valiente y que se sobreponga a todas las cosas que le están haciendo en la escuela es decirle que está débil ante esas situaciones. A tu hija no tienes que decirle que sea valiente o tratarla como si estuviera en estado indefenso. A tu hija tienes que acompañarla, llamarla. That's it, no más. No necesitas hacer más. Solo ámala, solo llénala de besos, solo acompáñala. De los ejemplos que vamos a hablar mañana, pon en práctica algunos de ellos. Tengo amigos que luego tuvieron sus hijos y empezaron a poner en práctica eso con sus hijas y me dicen, José, eso es haberte escuchado esas historias que tú contabas de la relación con tus hijas, me ha ayudado mucho. Porque tu hijo, cuando uno le dice a un hijo, sea valiente, no le ponga atención, usted se puede sobreponer a eso, es como decirle, estás en estado vulnerable. Ámala. Solo ámala, solo acompáñala, solo gánate su confianza y sé el héroe. Porque un papá, uno a los 11 años en la vida de una niña, uno es su héroe. Un héroe sin capa y eso tienes que ser tú. Entonces, no puedo darte toda la respuesta porque es parte de la clase del día de mañana. Y en cuanto a la pregunta que me haces con tu hijo de los celulares, es tiempo de cometa, es tiempo de soltar y de recoger, de soltar y de recoger. Y se dieron cuenta porque en el Salmo 127 nos dice, como lo vamos a hablar el viernes, creo, mañana, cómo da miedo. Todos ustedes expresan sus temores. Me da miedo cuando él crezca, me da miedo cuando ella vaya, me da miedo, me da miedo. Claro, es que ser papá no es fácil. Ser papá da miedo. No en vano, Salmo 127 dice, son flechas en manos de un valiente. Los valientes tienen miedo. Usted no puede ser valiente si usted no ha pasado por procesos de miedo. Entonces uno le da miedo que al tener 17 y al llegar a la universidad vayan a suceder cosas. Es indefectible que sucedan cosas. O sea, con esto no te voy a inocular todavía más miedo, pero sí te voy a retar a que te prepares porque probablemente sucedan cosas de las que tienes que hablar con tu hijo. Ahora, si haces las cosas bien, al final todo va a estar bien. Eso es lo bueno, que uno pone la vista en que y si decido ser estricto, cumplidor de las normas, pedir y hacer, si no tengo miedo a tener complicaciones con mi hijo de 17, si me vuelvo en su autoridad amorosa que no va a negociar los principios y lo acompaño y no le tengo miedo o le tengo miedo a los procesos que vienen hacia adelante que van a tener su dificultad, pero los enfrento y los saco adelante, seguro que al final, cuando ya sea un hombre hecho y derecho, voy a decir, qué bueno que lo hice. O sea, tienes razón al tener miedo. Y espera que sucedan problemas porque sus problemas van a suceder. Pero haz la cometa. Suéltale un poquito. Cuando falle, recoge la piola. Y vuélvela a soltar cuando creas que deba soltarla. Es un juego entre que va y viene. Pero al final, si hiciste las cosas bien, todo va a estar bien.
Bueno, muchas gracias a todos aquellos que ya hacen parte de la comunidad. El próximo 4 de septiembre publicaremos nuestro primer taller de economía. Estuve trabajando durante muchos días escribiéndolo y preparando el material adecuado y no pude evitar, sobre todo, terminar aconsejando a todos aquellos que están imbuidos en medio de las deudas, que todavía no conocen los rudimentos básicos de la economía familiar. Así que va a ser un taller con 7 clases que te van a enseñar, por lo menos, las normas básicas de cómo tener una economía saludable. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí, en el botón de la comunidad, podrás, por una módica suma mensual, ser parte de esta comunidad donde además encontrarás escuela para padres, taller para matrimonios y todas las semanas contenidos nuevos. Por ahora, les deseo que tengan un lindo día y que Dios les dé toda la sabiduría que necesitan para educar jóvenes de manera conveniente. Que Dios los bendiga.